Carlos Santana, CEO de una cadena de supermercados que alcanzaba los 800 millones de pesos en valor, vivía dentro de un mundo de cifras, márgenes de ganancia y una perfección calculada. Era dueño de una vida que muchos considerarían un sueño. Una mansión de 400 metros cuadrados en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, un gimnasio privado donde se ejercitaba cada mañana a las 5:30 am. Un desayuno servido por un personal de servicio que parecía tan eficiente como las máquinas que operaban sus supermercados, y largas jornadas en su oficina analizando reportes financieros. Pero detrás de este éxito, Carlos estaba completamente desconectado de la realidad que vivían las personas que trabajaban en sus tiendas. Su vida estaba vacía de relaciones personales. Su matrimonio se había derrumbado años atrás por la obsesión que tenía con los números y la expansión de su imperio económico. La empresa era su única compañera, la fuente de todo su tiempo y energía. Los supermercados estaban diseñados meticulosamente para maximizar los ingresos, con productos esenciales al final de los pasillos para que los clientes tuvieran que atravesar toda la tienda y comprar más. Las ofertas y descuentos estaban tan estratégicamente colocados que nadie podía evitar caer en la tentación de comprar productos que no necesitaban. Para Carlos, las personas no eran más que unidades de consumo, generadoras de datos útiles para su análisis. En una mañana de noviembre, decidió visitar uno de los supermercados que estaba teniendo un bajo rendimiento, el ubicado en Iztapalapa, una de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Este supermercado, con sus estanterías desordenadas y los pasillos más vacíos de lo normal, estaba a punto de ser cerrado, ya que no lograba ser rentable. Carlos llegó al lugar vestido con un elegante traje Armani gris, zapatos italianos que costaban más que el salario de un empleado promedio, y comenzó su recorrido entre los pasillos. Todo en el lugar parecía fuera de lugar, y él no tardó en hacer anotaciones mentales sobre lo que debería corregir. Pero en ese momento, algo sucedió que cambiaría completamente su perspectiva sobre los negocios y sobre la vida en general. Mientras observaba a los clientes, algo en una joven madre llamó su atención. Ella estaba acompañada por un bebé en brazos y una niña pequeña de unos 4 años que la tomaba de la mano. Su ropa era vieja y desgastada, pero lo que más impactó a Carlos fue la mezcla de cansancio y determinación que reflejaba su rostro. La mujer se acercó al cajero con 3 productos: un paquete de pañales, un bote de leche en polvo y una barra de pan. Los 3 artículos eran esenciales para la supervivencia de su familia, pero lo que vino después fue lo que marcó un antes y un después en la vida de Carlos. La cajera, una mujer de unos 50 años que ya llevaba años trabajando en el supermercado, escaneó los productos con una precisión que demostraba su experiencia. Cuando la pantalla mostró el total de 27 pesos, la mujer sacó su billetera, que ya mostraba señales de uso, y comenzó a contar las monedas. Con manos temblorosas, agrupó las monedas de acuerdo a su valor, pero por más que lo intentaba, no lograba llegar a la cifra que necesitaba. El bebé comenzó a llorar, un llanto agudo y desesperado, y la niña le preguntaba una y otra vez cuándo comerían. El ambiente en el supermercado se cargó de una tensión palpable, y Carlos, desde un rincón, observaba en silencio. La imagen de la mujer luchando con las monedas, con su rostro marcado por la vergüenza, era algo que jamás había presenciado en su mundo lleno de cifras y números fríos. Por un momento, todo se detuvo para él. Finalmente, con voz quebrada y mirada avergonzada, la mujer dijo: «Perdón, necesito devolver el bote de leche». La cajera no dijo nada y apartó el producto sin mirarla. La mujer, con el rostro encendido de vergüenza, pagó lo que pudo, las fraldas y el pan, y salió del supermercado con su bebé llorando y la niña preguntando sobre el bote de leche. Carlos se quedó allí, paralizado, observando cómo esa madre, cuya vida era un constante malabarismo por sobrevivir, se iba con las manos vacías, con un dolor que no tenía solución. Aquel día, Carlos no pudo dejar de pensar en lo que había presenciado. En su vida, todo giraba en torno a los números,
al crecimiento económico, a la rentabilidad. Pero ahora se dio cuenta de que mientras él vivía en un mundo de lujo, había madres como la de Iztapalapa que tenían que tomar decisiones imposibles, decisiones que no deberían existir en una sociedad que se jacta de ser avanzada. Esa diferencia de realidades lo golpeó profundamente. Esa tarde, al regresar a su casa, no pudo comer. Las imágenes de esa madre y el llanto de su bebé lo acompañaron durante toda la noche, y a partir de ese momento, su vida nunca sería la misma. Los días que siguieron a esa reveladora experiencia en Iztapalapa fueron incómodos y llenos de inquietud para Carlos. Aunque su mundo siempre había estado dominado por el orden y la lógica de los números, algo dentro de él había cambiado irremediablemente. No podía dejar de pensar en la joven madre, en el chorro de lágrimas del bebé y en la pregunta inocente de la niña. Esa escena lo perseguía en cada rincón de su lujosa casa en Santa Fe. En lugar de revisar los informes financieros como solía hacer todos los días, Carlos pasó horas analizando lo que había presenciado. Intentó ignorarlo, convencido de que era solo una interrupción pasajera en su camino hacia el éxito. Sin embargo, la imagen de esa madre, de esa lucha diaria por sobrevivir, no lo dejaba en paz. Empezó a cuestionarse los principios que siempre había seguido. ¿Cómo podía estar tan desconectado de la realidad de las personas que consumían sus productos? ¿Cómo podía, después de tantos años construyendo su imperio, no haber visto la pobreza y la desesperación que se ocultaba en los pasillos de sus supermercados? Mientras sus ejecutivos discutían estrategias para maximizar los márgenes de ganancia, él se sentía como un espectador en un mundo que no comprendía. Cada vez más, veía a sus clientes no como números, sino como personas reales, con vidas complicadas y difíciles. Decidió que debía hacer algo, aunque no sabía por dónde empezar. En primer lugar, se acercó a su equipo para obtener más información sobre las zonas de bajos recursos donde sus supermercados tenían presencia. Lo que descubrió lo impactó profundamente. En muchos de los barrios más pobres, el 40% de las familias vivían por debajo del umbral de pobreza, y el desempleo juvenil superaba el 35%. Muchos de los clientes de esos supermercados luchaban cada día para poder comprar lo mínimo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Se dio cuenta de que, a pesar de los millones que había acumulado, su imperio de supermercados había crecido sobre las espaldas de la pobreza de otros. Los precios de los productos, sobre todo los infantiles, estaban diseñados para maximizar las ganancias, pero jamás se había detenido a pensar que para algunas familias ese simple acto de ir al supermercado se convertía en una lucha diaria por conseguir lo básico. Esa culpa que nunca había sentido lo abrumaba. Fue entonces cuando surgió la idea de regresar a Iztapalapa, pero esta vez no como el CEO que había sido siempre. Iba a ir como alguien que quería entender la vida de sus clientes, ver su realidad desde otra perspectiva. Se vistió de manera más casual, sin los trajes caros, con gafas de sol y un gorro para pasar desapercibido. Llegó al supermercado y comenzó a caminar por los pasillos, observando a los clientes con una nueva mirada. Se dio cuenta de que muchos de ellos contaban cada peso antes de tomar una decisión de compra. Vi a madres que se detenían frente a los estantes, comparando precios, como si cada compra fuera una inversión que podría cambiar el rumbo de su día. Carlos nunca había visto esto de cerca. Siempre había visto el supermercado como una máquina eficiente, pero ahora se dio cuenta de que para muchos no era solo un lugar de compras, sino un campo de batalla donde se tomaban decisiones difíciles sobre cómo sobrevivir. Fue entonces cuando volvió a encontrar a la joven madre, esta vez sola. Caminaba rápidamente por los pasillos, con una lista escrita en un pedazo de papel arrugado. Carlos la observó mientras tomaba productos en oferta, siempre buscando lo más barato. Cuando llegó al caja, el total fue de 23,40 pesos, y ella, con una sonrisa tímida, pagó la cantidad exacta. Carlos la siguió a una distancia respetuosa, mientras ella salía del supermercado. La observó caminar durante 15 minutos hasta llegar a un conjunto habitacional en Ecatepec. Vio cómo subía los 5 pisos a pie, cargando las bolsas con esfuerzo. En ese momento,
Carlos comprendió que su vida, esa que siempre había considerado tan eficiente, no tenía sentido en comparación con la de esa madre. Lo que él había construido, lo que él había visto como éxito, era una burbuja que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Esa noche, el día siguiente a la experiencia en el supermercado de Iztapalapa, fue marcado por una sensación de incomodidad en el pecho de Carlos Santana. Lo que había presenciado esa mañana, la mujer devolviendo la leche, el llanto del bebé y la pregunta de la niña, no podía salir de su cabeza. Su vida, que hasta ese momento había sido gobernada por el control de los números, por el cálculo exacto de márgenes de ganancia, se derrumbaba ante sus ojos. Los números ya no le decían nada. Esos datos fríos y calculados ya no representaban solo ventas. Ahora, para Carlos, esos números eran personas, eran vidas. En su mente, las cifras seguían estando ahí, pero ya no tenían el mismo peso. Los informes de ventas, las proyecciones de crecimiento, los índices de rentabilidad, todo eso ahora parecía vacío, sin sentido. Ya no podía mirar a sus empleados o a sus clientes como simples piezas de un engranaje que garantizaba el éxito de la empresa. Ahora veía en cada rostro, en cada madre, en cada niño que cruzaba los pasillos del supermercado, una historia que él nunca antes había considerado. Carlos había pasado toda su vida construyendo su imperio con una sola idea en mente: crecer, expandir, obtener más y más ganancias. Pero esa mañana, la imagen de la joven madre y la difícil decisión que tuvo que tomar lo persiguió, como una sombra que no podía escapar. Se dio cuenta de que mientras él disfrutaba de una vida de lujos, había miles de personas que no podían ni siquiera comprar lo esencial para sus hijos. Aquella mujer había tenido que devolver el único producto que podía alimentar a su bebé. Una decisión tan sencilla y a la vez tan desgarradora. El desayuno de Carlos, preparado meticulosamente por su chef personal, le parecía insípido, como si nada tuviera sabor. La vista desde su lujoso departamento en Santa Fe ya no le parecía impresionante. Por primera vez, el brillo de los rascacielos de la Ciudad de México parecía distante, frío, irrelevante. Mientras otros soñaban con alcanzar lo que él ya había logrado, Carlos deseaba desesperadamente escapar de ese mundo que había creado. Durante los días siguientes, Carlos trató de ignorar la creciente inquietud que lo consumía. Trataba de regresar a su rutina, a las reuniones, a los informes, a los planes de expansión, pero todo le parecía ajeno. Estaba perdiendo el foco, distraído por algo que no lograba entender por completo. Los números seguían siendo los mismos, pero él ya no podía verlos de la misma manera. En las reuniones con los ejecutivos, cuando discutían sobre nuevas estrategias de crecimiento y la optimización de los costos, Carlos se sentía extraño. Era como si estuviera observando una película en la que él ya no era el protagonista. Escuchaba las voces a su alrededor, hablaban de precios, márgenes, estrategias, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en las palabras de la joven madre, en la angustia en su rostro, en la pregunta inocente de la niña. ¿Y el pan, mamá? Carlos no podía sacarse de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Mientras sus colegas discutían sin cesar sobre las ganancias, él sentía que estaba tomando decisiones que iban en contra de la dignidad humana, de la vida real de esas personas a las que, hasta ahora, solo había visto como números en un reporte. Fue en uno de esos días de inquietud que decidió dar el siguiente paso. Ya no podía seguir mirando hacia otro lado. Quería entender la realidad de los barrios pobres en los que tenía supermercados. Decidió que iba a investigar a fondo cómo sus tiendas afectaban a las familias en esas zonas. No se conformaba con los números que sus directores le presentaban, necesitaba ver por sí mismo. Contactó a la directora de Recursos Humanos, quien le proporcionó un informe que lo dejó en shock. En muchos de los barrios donde sus supermercados estaban presentes, hasta el 40% de las familias vivían por debajo de la línea de pobreza. El desempleo juvenil rondaba el 35%. La información fue como un golpe directo al corazón de Carlos. Nunca había detenido a pensar en lo que ocurría realmente en esos lugares.
Siempre había creído que, mientras las tiendas funcionaran bien y el dinero siguiera entrando, todo estaba bien. Pero ahora, lo que había visto en Iztapalapa le mostraba la cruda realidad. Esa noche, después de recibir el informe, Carlos no pudo dormir. Se quedaba en su cama mirando el techo, pensando en lo que había descubierto. Los números que había estado manejando toda su vida se habían convertido en una pesadilla. Sentía una culpa profunda, algo que jamás había experimentado. Mientras él vivía rodeado de lujos, miles de personas se despertaban cada día luchando por lo más básico. Carlos sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir siendo parte de ese sistema. ¿De qué servían todos sus millones si no podía ayudar a quienes más lo necesitaban? No podía ser indiferente ante el sufrimiento de esas madres que, como la joven en el supermercado, tenían que tomar decisiones imposibles, decisiones que afectaban la vida de sus hijos. ¿Era ese el modelo de éxito que quería seguir? Con esa sensación de angustia y urgencia, Carlos decidió que iba a hacer algo. No sabía por dónde empezar, pero sabía que debía cambiar la forma en que su empresa operaba. Ya no le importaban solo los números. Ahora entendía que, detrás de cada compra, había una familia con necesidades reales. Al día siguiente, Carlos decidió que iba a regresar al supermercado de Iztapalapa. Pero no como el CEO. Esta vez iba a ir como alguien que buscaba entender, como un ciudadano común que quería conocer de verdad cómo vivían sus clientes. Se puso ropa sencilla, unos jeans y una camiseta para pasar desapercibido. No quería que lo reconocieran, solo quería observar sin filtros, sin la etiqueta de empresario. Al llegar, caminó por los pasillos con el corazón latiendo acelerado. Observaba a las personas, a las familias que se movían de un lado a otro con una precisión angustiante. Veía a madres que tomaban con cuidado cada producto, comparando precios, buscando la oferta del día. Veía a niños pidiendo cosas que sus padres no podían comprarles, y lo que más le sorprendió fue cómo las familias se dividían para hacer las compras. Un padre con un niño pequeño, una madre con una niña, cada uno tomando lo que podían pagar. Carlos se quedó en un rincón observando todo. Sentía una mezcla de tristeza y rabia, como si hubiera estado ciego todo este tiempo. No había visto el verdadero costo de la vida que tantas personas enfrentaban a diario. El supermercado que él había concebido como un lugar donde solo se intercambiaban productos por dinero, ahora se le aparecía como un campo de batalla, donde las familias luchaban por sobrevivir. Después de un rato, Carlos vio a la joven madre de Iztapalapa nuevamente. Esta vez, ella estaba sola, sin sus hijos. Había dejado a los niños en algún lugar cercano y estaba en el supermercado con una lista de compras en la mano. Carlos la observó con atención. Vio cómo su rostro se contraía mientras contaba las monedas en su cartera y cómo tomaba decisiones sobre qué productos comprar. Había algo en la forma en que se movía, en la rapidez con la que tomaba las decisiones, que le mostró que cada centavo contaba. Cuando llegó al cajero, el total fue de 23,40 pesos. La joven madre, con una leve sonrisa de triunfo, pagó con exactitud. Carlos la siguió discretamente mientras ella salía del supermercado. La vio caminar paso a paso por la calle polvorienta de Iztapalapa, hasta llegar a una vecindad en Ecatepec. Ella subió las escaleras cargando las bolsas mientras su respiración se aceleraba. Carlos se quedó allí, observando, viendo con claridad la carga que esa mujer, como tantas otras, llevaba sobre sus hombros. Esa noche, Carlos no pudo dejar de pensar en lo que había presenciado. La imagen de la joven madre, luchando por cada peso, se quedó grabada en su mente. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir siendo parte de un sistema que solo pensaba en maximizar las ganancias. Él, Carlos Santana, CEO de una de las cadenas de supermercados más grandes del país, iba a cambiar su empresa para siempre. La visita de Carlos a Iztapalapa fue un punto de inflexión en su vida. No podía dejar de pensar en la situación de las familias que vivían allí. Algo en su alma no podía estar tranquilo. Hasta ese momento, se había enfocado únicamente en aumentar las ganancias de la empresa, en mantener la imagen de éxito que todos esperaban de él.
Pero al observar la realidad de quienes realmente necesitaban, Carlos comenzó a darse cuenta de que eso no tenía sentido. Esas personas no necesitaban precios bajos ni promociones, necesitaban algo más profundo. Durante las semanas siguientes, se cuestionó sobre cuál sería la mejor manera de transformar su impacto. No bastaba con solo bajar los precios de los productos o hacer descuentos temporales. Quería más. Quería contribuir de una manera verdadera y duradera a la vida de aquellos que más lo necesitaban. Estaba dispuesto a abandonar el modelo tradicional de negocios que había seguido hasta ese momento, aunque eso significara arriesgar todo lo que había logrado. Carlos comenzó a ver la red de supermercados como una plataforma para algo mucho más grande que simplemente vender productos. Quería que sus supermercados fueran un lugar de apoyo real para las familias. Un sitio donde comprar fuera una acción estratégica para mejorar la calidad de vida, y no solo una transacción comercial. Sabía que eran necesarias transformaciones profundas. Eso significaba revisar todo el modelo de negocios y cuestionar todo lo que había aprendido hasta entonces sobre las ganancias, la eficiencia y el crecimiento. Carlos convocó una reunión con los principales directores de la empresa, algunos de los cuales eran escépticos respecto a hacer cambios drásticos. Al reunirse con su equipo de liderazgo, presentó su visión. Sé lo que estamos haciendo aquí y no me engaño. Nuestra empresa ha tenido mucho éxito, pero no es suficiente. Podemos hacer más. Debemos hacer más. Si realmente queremos impactar la vida de las personas, necesitamos ir más allá de una simple estrategia de precios bajos. Necesitamos ser parte de la solución. El impacto de las palabras de Carlos fue inmediato, pero no todos estaban preparados para abrazar ese cambio. Algunos directores estaban preocupados por los costos que implicaba un proceso de transformación tan profundo, temiendo que eso pudiera afectar la sostenibilidad financiera de la empresa. Pero Carlos no dudó. Estaba decidido a dar el siguiente paso y sabía que no sería fácil. Insistió, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de un modelo de negocios inteligente. Si logramos crear un vínculo genuino con las personas, el retorno será mucho mayor que cualquier ganancia inmediata. A partir de ahí, el nuevo modelo de negocio comenzó a tomar forma. La empresa adoptó un sistema de precios más accesibles, con énfasis en los productos esenciales para las familias de bajos recursos. Pero eso era solo el comienzo. Carlos quería ir más allá. Creó un programa de educación alimentaria, donde las familias podrían aprender a hacer compras más inteligentes, optimizar su presupuesto y comer de manera más saludable. La innovación no se limitó a los productos. La idea de involucrar a las comunidades se puso en práctica con la creación de una plataforma de retroalimentación, donde los propios clientes podían sugerir mejoras, ideas de productos o incluso acciones que pudieran ayudarles en su día a día. Los resultados comenzaron a aparecer rápidamente. La gente se sentía reconocida, valorada. Las tiendas, antes vistas solo como puntos de venta, se convirtieron en un centro de intercambio y apoyo para las familias. El aumento en la frecuencia de compras fue notable y las redes sociales se convirtieron en un reflejo de esta nueva etapa, con consumidores expresando gratitud y apoyo por el cambio. Pero no todo fue fácil. Algunos inversionistas empezaron a cuestionar la viabilidad del nuevo modelo. Durante una reunión con uno de los inversionistas más antiguos, Carlos escuchó una preocupación que no era fácil de ignorar. Carlos, estás entrando en un terreno arriesgado. Estamos perdiendo el enfoque en las ganancias y eso puede ser peligroso. Si esto no funciona, todas nuestras ganancias hasta ahora podrían irse al agua. Carlos respiró hondo, sintió el peso de la presión, pero mantuvo su firmeza. Miró a los ojos del inversionista y con calma respondió: sé los riesgos, pero lo que vi en Iztapalapa no me permite dar marcha atrás. Esto no es solo un proyecto de negocio, es una misión. Y si no podemos lograr un impacto real en las personas, entonces no tiene sentido para mí seguir. A partir de ahí la transformación siguió su curso. Carlos sabía que apenas estaba comenzando una larga y desafiante jornada, pero al mismo tiempo sentía que finalmente estaba tomando el camino correcto.
El propósito de su empresa comenzó a ser más claro que nunca: ser un agente de cambio real en la vida de las personas. El impacto de la iniciativa Ningún niño sin leche comenzó a extenderse rápidamente por todos los rincones de los supermercados Santana. A pesar de las resistencias internas y las críticas externas, Carlos Santana no solo había logrado que las familias de barrios como Iztapalapa tuvieran acceso a productos esenciales a precios accesibles, sino que había iniciado una verdadera transformación en el modelo de negocio de su empresa. Las primeras semanas de implementación trajeron resultados que sorprendieron incluso a los más escépticos. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. El boca a boca se propagó rápidamente por toda la Ciudad de México. Las madres, que antes temían ir al supermercado por no poder completar sus compras, ahora llegaban a las tiendas con una sonrisa. Los niños que solían irse a dormir con hambre, ahora podían acceder a leche, pan, arroz y pañales, sin tener que pasar por la vergüenza de no poder pagar. La venta de productos esenciales aumentó drásticamente. Lo que antes eran compras de emergencia se convirtieron en compras regulares. Las familias de los barrios más desfavorecidos comenzaron a comprar más. Y lo más importante, ya no tenían que elegir entre comprar comida y pagar el alquiler. De repente, el supermercado Santana se convirtió en un refugio donde las personas podían encontrar lo que necesitaban sin la angustia de perder su dignidad. Sin embargo, los problemas internos no tardaron en aparecer. Los miembros del Consejo de Administración comenzaron a expresar su preocupación por la caída de los márgenes de ganancia. El director financiero fue uno de los primeros en levantar la voz. Los números no cuadraban. La decisión de ofrecer productos esenciales a precios de costo estaba afectando la rentabilidad de la empresa, especialmente en lo que respectaba a los productos de lujo y otros artículos no esenciales. El director de marketing también expresó su inquietud, señalando que la nueva estrategia estaba debilitando la competitividad de la cadena, pues varios competidores no aplicaban este modelo de precios. Carlos, aunque preocupado, estaba convencido de que el camino que había tomado era el correcto. A pesar de las críticas internas, sabía que estaba haciendo lo correcto. Durante las reuniones del consejo, las tensiones aumentaban. Algunos miembros sugerían abandonar la política y volver a los precios tradicionales para restablecer las ganancias. Sin embargo, Carlos se mantuvo firme. Sabía que este no solo era el camino más ético, sino el más beneficioso a largo plazo. Para mitigar las preocupaciones, Carlos y su equipo empezaron a hacer ajustes adicionales. Se crearon fondos de emergencia para ayudar a las familias que todavía no podían completar sus compras, y se introdujeron productos de ayuda directa como kits de alimentos básicos, que incluían arroz, pasta, pan y, por supuesto, leche. El éxito fue tan grande que la prensa local comenzó a cubrir las historias de familias que se beneficiaban del programa. Historias conmovedoras sobre madres solteras, padres desempleados y niños que por primera vez no se irían a dormir con el estómago vacío, empezaron a aparecer en los medios. La red de supermercados Santana pasó de ser una empresa conocida por sus altos márgenes de rentabilidad a ser vista como un modelo de responsabilidad social empresarial. La percepción pública comenzó a cambiar. Las familias que antes evitaban los supermercados por miedo al juicio social, ahora se sentían bienvenidas, y las tiendas se llenaban de personas que confiaban en que podían encontrar productos esenciales a precios justos. Carlos decidió que era hora de expandir la iniciativa a nivel nacional. Con el éxito demostrado en Iztapalapa y en otros barrios marginales de la Ciudad de México, presentó una propuesta al Consejo para extender la iniciativa a todas las tiendas de la red. Su objetivo era ofrecer productos esenciales a precios de costo en todo el país, pero la oposición interna se intensificó. Los miembros del Consejo seguían preocupados por la pérdida de ganancias inmediatas. Carlos sabía que tenía que ganar el apoyo de los miembros más escépticos si quería hacer realidad su visión. Para ello, presentó los datos obtenidos en Iztapalapa, un aumento de ventas del 40% en solo 2 semanas, fidelización de clientes y un impacto positivo
en la imagen de la empresa. A pesar de las dudas, el Consejo aprobó la propuesta, pero con una condición: se implementaría un periodo de prueba de 6 meses para evaluar los resultados. Con este respaldo, Carlos y su equipo se pusieron a trabajar. De manera gradual, comenzaron a ofrecer precios de costo en productos como leche, pañales, arroz, pasta, pan y medicamentos no sujetos a prescripción en todas las tiendas de la cadena. Las primeras implementaciones se dieron en las tiendas de Guadalajara, donde la respuesta fue aún más positiva que en la Ciudad de México. Las familias de los barrios más desfavorecidos empezaron a llenar las tiendas con una nueva confianza, sabiendo que no serían rechazadas ni sentirían vergüenza por no tener suficiente dinero. La expansión del programa a nivel nacional comenzó a generar una mayor visibilidad tanto positiva como negativa. Mientras que muchas familias celebraban el acceso a productos esenciales, los competidores y algunos miembros del Consejo de Administración de Santana no compartían el entusiasmo de Carlos. Las críticas fueron especialmente intensas por parte de las grandes cadenas que competían en el mercado. Los competidores lo acusaban de prácticas desleales, pues al ofrecer precios de costo, Carlos estaba desafiando el modelo tradicional de maximización de ganancias que prevalecía en la mayoría de las grandes cadenas. De hecho, algunas empresas comenzaron a lanzar campañas publicitarias en las que se insinuaba que el modelo de Santana era insostenible, incluso afirmando que llevaría a la quiebra a la compañía. Internamente, el estrés se intensificó. El director financiero de Santana, aún preocupado por la caída en las ganancias, insistía en que el programa debería reducirse o incluso eliminarse en algunas de las tiendas donde los márgenes de rentabilidad eran más bajos. Sin embargo, Carlos persistió, a pesar de las presiones. Sabía que la causa era más grande que los números de los estados financieros. Era un asunto de dignidad y justicia social. Una de las grandes críticas que surgió fue el supuesto peligro de que la empresa terminara perdiendo su liderazgo en el mercado. Los directores temían que las personas, acostumbradas a la oferta de precios bajos, no volvieran a comprar productos de mayor precio, afectando las ventas de artículos no esenciales. Sin embargo, Carlos estaba decidido a demostrar lo contrario. En lugar de recortar el programa, decidieron hacer ajustes y crear campañas que destacaran la calidad y el valor de los productos de lujo, mientras mantenían los precios accesibles en los artículos esenciales. Además, la Fundación Santana comenzó a recibir apoyo de otras organizaciones que veían con buenos ojos la iniciativa. A través de las redes sociales y la cobertura mediática, la gente comenzó a reconocer que lo que Carlos estaba haciendo era más que una estrategia comercial. Era un movimiento que transformaba la vida de miles de personas. Un año después de implementar el programa Ningún Niño Sin Leche, la transformación que Carlos Santana había iniciado no solo había cambiado la dirección de su empresa, sino que también había cambiado su vida. Santana no solo era ahora un referente en responsabilidad social empresarial, sino que también se había convertido en un ejemplo de cómo es posible combinar el éxito empresarial con un verdadero compromiso con la sociedad. Carlos, quien antes estaba inmerso en un mundo de ganancias y números, comenzó a cambiar su perspectiva. El éxito ya no se medía en términos financieros, sino en los rostros sonrientes de las madres que podían alimentar a sus hijos sin tener que elegir entre comida y rentas. Los resultados se veían en las historias de las familias que se beneficiaban del programa, y eso le daba a Carlos una satisfacción más profunda que cualquier cifra en sus balances financieros. Aunque las críticas seguían presentes, especialmente de su exesposa, quien lo acusaba de dilapidar su fortuna personal al donar grandes sumas a causas sociales, Carlos se mantenía firme. Sabía que no podía ignorar el impacto positivo que estaba teniendo. Su vida ya no giraba en torno a las ganancias personales. Ahora su mayor satisfacción era saber que con cada kilo de arroz, cada litro de leche, estaba cambiando la vida de muchas personas. Fue en este proceso de transformación que Carlos se dio cuenta de que su verdadera riqueza no radicaba en sus cuentas bancarias,
sino en los corazones de las personas que tocaba con sus acciones. Decidió entonces seguir adelante con el proyecto de la Fundación Santana, una organización dedicada a erradicar la pobreza infantil. Con el apoyo de Elena, la joven abogada que inicialmente había defendido a las familias que más lo necesitaban, fundaron el proyecto con la visión de brindar oportunidades a quienes más lo requerían. A través de la fundación, Carlos y Elena abrieron comedores comunitarios, crearon centros de distribución de productos básicos y lanzaron un programa de microcréditos para madres solteras que querían emprender sus propios negocios. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.